Cordial saludo nuevamente a nuestros televidentes, una vez más bienvenidos a este programa En Contravía. Hoy también me acompaña el ingeniero Alfonso Rojas, él es el presidente de la Fundación Acción por la Paz. Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, Dianita, complacido de reiniciar estas conversaciones con nuestros televidentes y desde luego deseándole una buena estadía en esta oportunidad. Muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es el perdón. Ya entraremos a profundizarlo, pero antes recordemos cuál es el objetivo, cuál es la misión de este programa. Nosotros indudablemente nos hemos dado cuenta de que el país está en una profunda crisis social. Además de la crisis política, además de todo lo que ocurre económicamente, digamos que lo social es lo que más nos impacta día a día, porque desde nuestras familias y desde nuestro primer entorno se nota que hay algo que no está bien. Entonces, precisamente como estamos en contravía, como estamos haciendo las cosas un poco al revés, este es un espacio específicamente creado para analizar qué es lo que estamos haciendo mal y cómo lo podemos corregir. Totalmente de acuerdo, Dianita. Y lo que vamos es en la búsqueda de soluciones, tratando de encontrar las causas y no las consecuencias, que es lo que se maneja a través del sistema colombiano, atacar consecuencias, más no de identificar causas y tratar de corregirlas. Bueno, entremos en materia, identifiquemos causas y planteemos de una vez el tema del día, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? Bueno, dentro de nuestra agrupación de la Fundación Acción por la Paz tenemos una definición de perdonar. Consiste en que nosotros, o el individuo, libre y conscientemente, toma la determinación de no vengarse de un ofensor por ofensa recibida. No tomar venganza. Es la decisión personal de no tomar venganza sobre quien me ofendió. Esa es la definición clásica de perdonar. ¿Okay? La definición, o bueno, hay como una frase muy relacionada que se menciona coloquialmente y es: yo perdono pero no olvido. ¿Qué tan válida puede ser esa frase? Es válida en cuanto que olvidar no depende de mí. Eso está grabado en mi mente y perdurará, pero eso será para utilizarlo positivamente, lo que ocurrió, transformarlo en algo positivo. Pero no es eso la base ni el fundamento de la crisis, el olvidar o no olvidar, sino que la base consiste en perdonar o tomar venganza. Esa es la posición que se asume cuando se ha recibido ofensa alguna. Tomo la determinación de que perdono, o sea, no tomo venganza, o, al contrario, tomo venganza. El hecho de la indiferencia, de no volverle a hablar a alguien, o de alguna manera buscar como el momento de tomar esa venganza, pero centrémonos un poco en el hecho de tal persona está hablando mal de mí, entonces en lugar de perdonarla, yo me dedico a hacer lo mismo. ¿Eso se toma también como venganza, o el hecho de no le vuelvo a hablar porque me hizo esto es una venganza? Son formas, ambas las dos, de venganza. Definitivamente sí, son formas de venganza que no son válidas para la solución que nosotros estamos abordando. Ninguna de las dos, porque en ninguna de las dos hay generosidad, que es otro elemento importante en el comportamiento humano, ¿sí? Sino hay egoísmo. Yo quiero y consigo lo que yo quiero y como quiera, y una de las formas negativas es el aislamiento de la otra persona. ¿Qué tan fácil es perdonar? Cuando nosotros entendemos el beneficio de perdonar, entonces es muy fácil, porque tiene dos elementos fundamentales el perdonar. Uno, una gran satisfacción moral que me da a mí, es decir, un empoderamiento moral. Fui capaz de perdonar. Eso no lo hace cualquiera. Eso es para personas de mucho poder moral. Fui para capaz de corazones perdonar. grandes. Corazones grandes, generosos. Entonces, ese es el primer beneficio, ¿cierto? Pero adicionalmente le trae otro beneficio, y es que
por esa generosidad y esa capacidad de perdonar, ¿sí?, desmontó la posibilidad de un conflicto. De lo contrario, no lo haga, sino tome venganza y verá cómo va creciendo y creciendo y creciendo el conflicto. En estos días, bueno, recientemente tuvimos una gran lección de perdón en nuestro país. Estábamos pues con todo el tema político, con todo el tema que conllevaba el hecho de tomar la decisión en las pasadas elecciones del plebiscito, y vimos que muchas de las zonas que decidieron aprobar los acuerdos, que decidieron apoyar los acuerdos, eran las personas que habían sido más víctimas de la violencia, y que muchas personas en zonas que habían sido de alguna manera aisladas a todos estos hechos no perdonaron, a pesar de que a ellos no los había tocado directamente. Ya que estamos hablando del perdón, ¿qué análisis podemos hacer de ese resultado que también es fiel al tema del día? Bueno, aquí tenemos que denunciar algo que me parece duro, pero hay que decirlo. Esas zonas que tú mencionas son las zonas aisladas del país. Las zonas de la periferia. De la periferia, Putumayo, los Nariño. campos. En las grandes ciudades no ocurrió eso. Cierto. La explicación, y aquí me atrevo a darla corriendo el riesgo de una fuerte crítica a mi manera de pensar, o a nuestra manera de pensar, porque es el pensamiento de la Fundación. Un país como Colombia tiene, en términos generales, dos sociedades: las sociedades citadinas y las sociedades campesinas. Y déjeme decirle entonces acá que para nosotros es más pura la sociedad campesina que la sociedad citadina, que está exageradamente contaminada de muchos vicios ya. Entonces, allá se toma el tema con el corazón. Aquí se ve desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, bueno, por donde quiera distinto al tema como lo toman allá, que lo toman realmente desde el punto de vista humanitario. Como seres humanos, ellos ven la necesidad de su paz, ven la necesidad de reconciliarse, lo sienten y son capaces, tienen poder moral para hacerlo. Aquí no lo tenemos. Y vamos a ver en los estratos altos políticos y económicos cómo es más radical esa posición. Sí, es completamente cierto. Entonces, porque desgraciadamente andamos en contravía. Fíjate, nosotros, por ejemplo, en lo que a naturaleza se refiere, decimos que nosotros los que vivimos por acá en las ciudades somos los seres civilizados, no. Y que los que están por allá en la selva, los indígenas, son los indios salvajes. Sin embargo, vamos a ver el comportamiento de unos y otros, y los unos respetan la naturaleza, la aman, y nosotros la destruimos. Nosotros somos los salvajes. Y nosotros, entonces, ¿uno cómo entiende todo esto? ¿Qué estamos haciendo? Algo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos transitando en contravía. Ese es el tema. Por eso tenemos así nuestro nombre de este espacio, En Contravía. Retomemos la conversación que estábamos teniendo sobre el tema del perdón. Hablamos ya un poco de por qué en las zonas limítrofes de Colombia ganó una decisión por perdonar algunos hechos de violencia que se habían cometido. Podemos concluir entonces que uno de los primeros factores para poder perdonar es tener en cuenta y mirar ese hecho desde lo humano, mirar la necesidad que yo tengo de perdonar para estar en paz conmigo mismo. Es el primer elemento que se debe tomar en cuenta. Yo no debo mirar afuera lo que habíamos dicho en el programa anterior. Yo soy el único responsable de la convivencia, de la paz, de la armonía. Pero la armonía tiene que estar primero que todo a mi interior. ¿Sí? Si yo no tengo armonía interior, muy difícilmente puedo expresar armonía exterior. ¿Qué es lo más difícil de perdonar? Lo más difícil de perdonar, no, yo no pienso que haya cosas fáciles ni difíciles cuando ya se tiene una cultura de perdonar. Lo que ocurre es que nosotros, en términos generales, estamos muy mal informados sobre qué significa perdonar.
nosotros estamos creyendo, y en nuestra cultura entre más civilizada como que parece que está más el error profundizado, de que el hecho de que yo te diga te perdono por la ofensa que me causaste, estoy diciendo que yo te eximo de la culpa o la responsabilidad de lo que existe, y eso no es así. Yo solamente te estoy diciendo, cuando yo te digo te perdono, te estoy diciendo es no voy a tomar venganza, no voy a pagarte con la misma moneda, ¿sí? O con otra moneda parecida. No, yo lo que estoy diciendo es, y lo que debe entenderse, es que solamente estoy diciendo eso y no que le estoy perdonando sus pecados, sus faltas. Eso no lo puedo hacer yo. Y ahí déjame decirte algo. Señor, que también se puede convertir en algo polémico en este programa, pero se trata de eso, que entremos a analizar y a reflexionar y no nos quedemos dormidos sobre una crisis que estamos viviendo y de pronto estemos haciendo algo mal. Nosotros tenemos otra frase acuñada en nuestra fundación. Ni Dios, y fíjese lo grave de lo que estoy diciendo, ni Dios, ni la naturaleza universal, ni nuestra conciencia perdona si no nos arrepentimos y reparamos la ofensa cometida. Bueno, ese es el segundo paso. El primero es convencerme de perdonar, ¿sí? Y el segundo es resarcir el daño que he causado. Ese para el ofensor. El ofensor, si quiere perdón, debe resarcir. Tiene que reparar la ofensa cometida, ¿cierto? Mientras no repare, allí no lo perdona ni mi Dios. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Por qué? ¿Por qué no lo perdona mi Dios? Porque decimos que mi Dios en su infinita bondad perdona absolutamente todo lo que hacemos. Yo no creo en ese Dios que perdona cuanta fechoría hacen los seres o hacemos los seres humanos. Yo creo que Él es generoso en cuanto a que nos suministra todo lo que tenemos en nuestro entorno, oxígeno, alimento, en fin, todo lo que necesitamos nos lo ha puesto a nuestra disposición, cosa diferente que lo hemos destruido, pero Él nos lo ha suministrado. Pero no olvidemos que Dios es infinitamente justo y que le da a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Castigo al que hace mal y premio al que hace bien. Eso es infalible, ¿cierto? Es ley de la vida. Exacto. Entonces, nada de que yo hago mal y simplemente hoy me confieso, me pido perdón, me arrodillo, me doy golpes de pecho, esto y el otro, que me voy a morir, que me traigan No, nada, eso es valioso. Tiene que haber reparado para haber sido perdonado o de alguna manera, no sé cómo, lo va a pagar. Pues por esa razón también cuando uno va ante un sacerdote y confiesa sus pecados, le piden que los resarza de alguna manera y es orando. Entonces por eso ponen la penitencia, ponen X número de Padres Nuestros o alguna solución social o algún efecto en específico, algún acto, no sé, por ejemplo son 5 Ave Marías y 10 Padres Nuestros, cosas así por el estilo. ¿Eso se puede tomar también como una manera de resarcirlo para lograr el perdón supremo? Absolutamente no. O sea, ¿qué es necesario para lograr ese resarcimiento? O sea, a través de simplemente unas oraciones y unos golpes de pecho y una posición de rodillas no se consigue absolutamente nada. Para reparar tiene que irse directamente al daño que hizo y buscarle solución. Muchas veces no se puede reparar ya porque quien mató a otra persona, ¿cómo repara, cómo le vuelve a la vida a esa persona? Pero hay muchas formas de reparar. Yo me puedo decir, me arrepiento y voy a reparar el daño que le hice a esa persona, ¿sí? Salvando vidas, cosa que no estaba haciendo. Ahora me voy a dedicar a, donde tenga la oportunidad, voy a salvar vidas para reparar este daño que hice acá. Entonces será perdonado. Él mismo se consigue el perdón. Y Dios no lo va a castigar, porque la justicia de Dios es para castigar o premiar, ¿sí? No para perdonar lo que el otro, la fechoría que el otro hizo, porque entonces ¿dónde estaríamos? Hay unos errores que se promulgan a través de las religiones, y hay que decirlo así claramente, como que Jesús de Nazaret murió en la cruz para lavar todos nuestros pecados.
falso de toda falsedad, hay que decirlo, porque para que la gente reflexione, y bueno, me pueden esperar por ahí en la esquina para castigar lo que estoy diciendo, pero yo tengo que ser honesto con mi auditorio, ¿sí? Jesús de Nazaret no murió para lavar nuestros pecados, porque ¿qué tal? Entonces, ¿de qué me preocupo yo? Hago lo que me dé la gana, que eso ya Él murió para que yo no tenga que pagar nada. No, eso no es cierto. Él murió por decir la verdad, por promulgar la verdad, por enseñar la verdad. No le convenía a un poco de gentes y lo mataron por esa razón, ¿cierto? Es verdad. Pero no fue otra la razón por la cual. Si lo miramos en contexto de la época, sí es completamente cierto. Él estaba diciendo cosas que no le convenían a quienes tenían el poder. Entonces, pues tomaron una decisión que ya todos conocemos cuál fue. Cuando... Y nos dejó ese ejemplo. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a decir la verdad? Si Él fue lo que nos enseñó y es lo que realmente tenemos que seguir. Seguirlo a Él diciendo la verdad, donde quiera que se presente y cuando sea necesario. Y perdonando también. Pero que por fue supuesto, una de las porque enseñanzas la también lección que Él dio fue esa, de cómo perdonar no tomando venganza. Cómo perdonar y de cómo amar también. Cuando yo hago algo malo, pido perdón y empiezo a hacer diferentes cosas para resarcirme, ¿cómo sé si ya fui perdonada? No hace falta saber, lo que tienes es que mantenerte en esa línea hasta donde te alcance el aliento, porque ese no es un tema que debe terminarse nunca. Eso es un tema positivo, ¿cierto? El que abordaste nuevo para conseguir el perdón. Pues continúa en esa línea porque es buena, de manera que no lo tomes como que tiene que estar marcado en el tiempo ni en la cantidad, sino que debe ser una línea de conducta de mi personalidad, nueva. Cuando uno está pequeño, lo que le enseñan en la casa y en la escuela y como en sus primeros ámbitos es, bueno, cuando uno está peleando, por ejemplo, con un amiguito o cuando está peleando con el hermano en la casa o en el colegio, párense los dos, dense la mano y pídanse disculpas. Esa es la primera manifestación o el primer contacto que uno tiene desde su infancia con el perdón. ¿En qué momento nos olvidamos de eso? ¿En qué momento nos olvidamos de la importancia de perdonar, de aceptar el error? Porque a veces eso es lo más complicado. A veces perdonar no es tan difícil como que el que cometió el error lo acepte. Es lo más duro. Bueno, sobre ese tema ya estaremos entrando porque ese tema tiene que ver con la cultura de los pueblos, ¿sí? Con la educación de los pueblos y desafortunadamente, y será uno de los temas próximos para nuestra teleaudiencia, el modelo educativo que trastocó las prioridades y actualmente es un modelo educativo orientado a capacitarse para producir con conocimientos, tener éxito finalmente. Más no para hacer. Lo cual es bueno, ¿sí? Pero no debe ser la prioridad del ser humano. La prioridad del ser humano debe ser formarse con principios y valores, ¿cierto? Para un buen comportamiento y ser feliz. ¿Ya? Entonces, después de que tenga esa formación, entre y la capacitación y el resultado y el éxito vendrá también, pero con felicidad. Tú puedes tener hombres o seres humanos exitosos, como Pablo Escobar. Fue muy exitoso, ¿quién lo va a negar? Fue de los ricos más grandes del mundo, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero infeliz él, infeliz su familia, infeliz sus hijos, su esposa, su entorno, acabó con todo. Infeliz el país también infeliz durante el esa país época. Y demás. Entonces, no necesariamente irse por el camino del éxito es la mejor oportunidad y ahí se compagina con lo que tú me estabas diciendo. El perdón. Quizá una de las facetas más difíciles de abordar el perdón es la vida en pareja. Que hay errores que se cometen en pareja y que son muy difíciles de perdonar. Ahí, no sé, supongamos una infidelidad. Es muy difícil de perdonar. ¿Cómo puedo hacer para realmente perdonarla, para realmente borrar la página y comprender que fue algo que se cometió, un error que se cometió, pero que ya lo perdoné y volver a confiar?
Sí, ese será otro de nuestros temas en este programa, se llama la infidelidad, donde definitivamente estamos transitando por caminos equivocados, ¿cierto? Estamos transitando caminos equivocados. Estamos dando la connotación de infidelidad de manera casi exclusiva a la relación sexual. No, hay muchas otras maneras de serlo. Claro, claro, pero tú lo que más tomas en cuenta como fidelidad es cómo maneja el sexo mi pareja. Es el elemento por el cual hasta se destruyen y se matan, ¿sí? Eso no lo vamos a adentrar ahora en el tema, pero lo vamos a tocar porque es gravísimo lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿cierto? La fidelidad es en su terminología y en su filosofía es algo supremamente amplio que abarca toda la existencia del ser humano, ¿cierto? Y es muy valiosa la fidelidad, pero no reducirla al sexo, porque eso sí es llegar a un extremo peligroso. Ya lo tocaremos, Dianita, en otra oportunidad, pero es justamente lo que tratamos de hacer en este programa, que vamos a tratar no quiero decir que tenga yo la razón, pero vamos a tratar de plantear temas para la reflexión de nuestras comunidades y poder encontrar el camino, porque no puede ser que un matrimonio se destruya por una relación extramatrimonial, por ejemplo, porque entonces no hubo la capacidad ni de entender qué fue lo que pasó, ni mucho menos de perdonar. Ni de prevenirla, ¿no? Ya que estamos hablando de razones que pueden Correcto. llevar a cometer los diferentes actos. Bueno, ya estamos dando un pequeño abrebocas de lo que viene en los próximos programas, pero bueno, ya todo a su tiempo, ¿no? Todo en su momento. Sigamos hablando estos últimos minuticos que nos quedan del perdón. ¿Qué sugerencias o qué otros consejos le podemos brindar a nuestros televidentes para que empiecen a poner en práctica el perdón y el hecho de pedir perdón y sentirse realmente perdonados y resarcir los errores que han cometido? Bueno, mira, lo importante aquí es que cada uno de nuestros audiencias pueda tomar alguna conclusión y llevar algo útil a su vida, ¿cierto? Lo más valioso que puede tener un ser humano es su poder moral, ¿sí? Su poder moral. Y su poder moral va conectado a su capacidad de perdonar. Allí se le mide qué tanto poder moral tiene. Mire, cuando tú no perdonas a tu pareja o a tu amigo o a tu vecino, ¿sí? Estás demostrando que no tienes capacidad moral. No tienes esa capacidad moral para hacerlo. Duro. ¿Cierto? Es gravísimo. Mi poder moral es mi capacidad de perdonar. Mi incapacidad de perdonar es incapacidad moral. Es incapacidad moral que me lleva a la venganza y, por supuesto, al conflicto y a la pérdida de la paz. Además que el perdón va muy ligado con la paz, porque es también una paz interna. Hay muchas frases al respecto y una de ellas dice como que el rencor solamente hace daño a la persona que lo tiene. Si yo estoy llena de rencor, yo soy la única que me hago daño porque todo el tiempo me estoy martirizando por eso que pasó, mientras que la persona que me hizo el daño, que ocasionó ese rencor, no le está pasando nada y el rencor solamente me está envenenando mi alma y me está dañando a mí. Y entonces llegamos a la conclusión de que el único responsable de la paz en Colombia soy yo. Esa es la conclusión definitiva a la que queríamos llegar. Nuestra gran conclusión, y por eso precisamente la invitación es para que empecemos a cambiar, para que empecemos a reflexionar sobre los diferentes temas que nos están afectando y empecemos pues a tomar decisiones al respecto para mejorar. Alfonso, como siempre, han sido unos minutos muy productivos. Muchas gracias por transmitirnos esa sabiduría, por contarnos un poco sobre cómo podemos ser mejor personas y cómo podemos empezar de a poquitos a ir transformando nuestra sociedad para que dejemos de estar en contravía. Muchas gracias. Gracias a ti, Dianita,
y obviamente a nuestros televidentes por la paciencia escuchándonos en esta oportunidad. Bueno, ya lo dijo Alfonso, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y los esperamos en una próxima emisión de En Contravía.